Buenas noches, bienvenidos a La Cornisa. 20:30, 27:04 la temperatura. El editorial, mucho ruido, demasiada hipocresía. Pero ¿sabes qué? Tengo un anticipo para darte una noticia judicial que va a ser más preocupante para Cristina y los suyos que la del jueves. ¿Querés saberla? Aguantame un ratito que tengo que confirmar. 20:50, 25:07. Título del editorial, mucho ruido, demasiada hipocresía. Está con nosotros Julio Bárbaro, Daniel Santoro, enseguida viene el fiscal José María Campagnoli. Vamos a tener realmente una mesa de lujo para discutir esto de lo que habla todo el país. ¿Por qué digo mucho ruido, o demasiado ruido y todavía más hipocresía? Antes de explicártelo, tengo un anticipo para darte y una pregunta para hacerte. El anticipo. Escucha bien, si el fiscal Gerardo Policita consigue terminar el escrito a tiempo, antes de fin de año, Cristina Fernández va a recibir una pésima noticia, incluso desde el punto de vista de las consecuencias, peor a la que acaba de recibir la semana pasada. La noticia va a ser la elevación a juicio oral de la causa por el direccionamiento de la obra pública. Te aseguro que en este asunto no hay grieta, ¿eh? No hay quienes dicen, es exagerado lo que están diciendo, es el delito demasiado sobreactuado el que le están imputando. Porque las pruebas en este caso son abrumadoras. Es que Policita, junto al magistrado, junto al juez Julián Ercolini, ya determinaron que Néstor y Cristina le dieron a Lázaro Báez más de 3.000 millones de dólares, repito, 3.000 millones de dólares para hacer rutas que nunca terminó. 3.000 millones de dólares para hacer rutas que nunca terminó. Y que encima los Kirchner, por esa enorme cantidad de dinero que le dieron, recibieron retornos millonarios a través de Austral Construcciones. Eso lo explica muy bien Gerardo Policita en su dictamen. Para mí, uno de los mejores dictámenes que vi en los últimos años vinculados con la corrupción K. Retornos que le sirvieron a la familia para comprar hoteles y otras propiedades. Y también para lavar dinero a través de operaciones simuladas de alquileres de habitaciones que no se ocuparon. Es decir, en esta causa, yo te diría más que ninguna otra por ahora, causa que sería llevada a juicio oral, elevada a juicio oral antes de fin de año y el año que viene se empezaría a discutir, está probado que Cristina fue una presidenta corrupta. Una presidenta corrupta. Y pronto deberá responder cara a cara ante los jueces, igual que lo están haciendo ahora Julio De Vido y Amado Vudú. Fin del anticipo, fin de la historia por ahora. Después, lo tengo que terminar de confirmar, te voy a dar otro anticipo. Porque antes de fin de año va a haber una decisión que va a perjudicar y mucho a Cristóbal López. Y ahora, ya que estamos con amigos con los que vamos a discutir sobre este tema, quiero hacerte una pregunta sencilla. A vos que estás del otro lado. Y antes te voy a anticipar, a vos y a quien quiera escucharlo. Yo no estoy contento por lo que pasó la semana pasada. Viste que la Argentina es media binaria, te dice, ¿estás contento? Que lo metieron preso a Zanini, a Delía, que está casi a punto de caer Cristina. Yo no estoy contento por eso. Estas cosas no me ponen contento, al contrario, me ponen triste. Me ponen triste porque me hace ver la clase de dirigentes que tuvimos gobernándonos durante más de una década. Tristísimo estoy, de veras. Pero quiero hacerte una pregunta. Vos que estás informado, informada, que lees los diarios, ¿no te parece extraño que los mismos que pedían una justicia independiente y rápida hoy se rasguen las vestiduras por el fallo del juez Claudio Bonadío? Un fallo contra quienes propiciaron la impunidad de los exfuncionarios iraníes acusados de haber perpetrado el atentado más grande de la historia argentina. Voy de nuevo, para algunos millennials que escuchan este programa y que ven este programa y se los agradecemos. El atentado más grave
de la historia argentina, con 86 muertos. ¿No te parece por lo menos injusto que quienes se golpean el pecho por las detenciones efectivas de Carlos Zanini, de Héctor Timerman, de Luis Delía, de Yusuf Khalil y de Fernando Esteche, no se detengan a analizar que el fiscal Alberto Nisman murió intentando desenmascararlos? ¿No te hace ruido que estos mismos guardianes del derecho liberal no se preocupen tanto cuando en la Argentina la mitad de los presos no tiene condena y ni siquiera fueron sometidos a juicio oral? Repito, no sé si me estoy equivocando en el porcentaje, Daniel. Según la última información que yo vi, la mitad de los presos, de todos los presos de la República Argentina, no tienen todavía condena firme. Y ni siquiera muchos de ellos se le inició juicio oral. ¿Es así? Leí por lo menos 3 veces el dictamen de 495 fojas de Claudio Bonadío. 3 veces, ¿eh? Ahí estuvimos con Hugo Machiavelli leyéndolo en la radio. Y yo te diría que puedo aceptar, y acepto de hecho, que la figura de traición a la patria, es bastante discutible para encuadrar lo que hicieron Cristina, Zanini, Héctor Timerman y todos los demás. Te puedo aceptar que es discutible. Puedo entender, y de hecho lo entiendo, que el atentado contra la AMIA puede no ser considerado un acto de guerra, sino un acto de terrorismo. También te puedo conceder que poner el acento en el concepto de traición a la patria hace aparecer a Bonadío un tanto exagerado, ¿sí?, para los bienpensantes. Exagerado, con cierta sobreactuación. Yo obviamente no soy un experto en derecho, aunque de tanto leer expedientes. Ahí de paso les digo que ya llegó Alfredo Leuco, ¿eh? Dentro de un ratito vamos a hacer un mano a mano con él. Con Santoro, con Leuco, con muchos otros. Nos pasamos leyendo expedientes en los últimos años. No soy un experto. Pero entiendo que el encubrimiento agravado, que constituye el segundo delito que se les imputa, habría sido suficiente para ordenar incluso las mismas detenciones. Espérame un segundito, ¿me equivoco con eso? Creo que está aprobado el encubrimiento agravado. Se dio la jurisdicción de la justicia argentina a Irán, que en este caso era el Estado acusado de haber sido el autor ideológico del atentado contra la AMIA. Daniel, ¿y eso es grave desde el punto de vista jurídico y de la realidad? Plantearle en el encubrimiento agravado. O sea, lo pueden mandar a detener igual, como hicieron con los que hoy están detenidos, ¿no? Sin lugar a dudas, se podría haber dispuesto a la detención. Sobre todo, digamos, por ahí hay una diferencia entre el rol de Cristina Kirchner y el rol de Díaz, de Khalil y de Esteche, que recibieron plata de Irán, que viajaron a Irán y demás, pero por eso está. Pero, ¿por qué esto es grave? Porque me imagino una cosa, en la tragedia del 11, es como si el gobierno de Macri ahora les dice de pronto a los familiares de las víctimas, no, mire, vamos a hacer, hay un uruguayo metido en el medio, vamos a hacer una comisión de la verdad que revise todo, no el tribunal original, sino una comisión de la verdad que revise todas las pruebas. ¿Cómo eso? No, eso es competencia de la justicia argentina. Y la entregó. A ver, pero yo lo que te quiero preguntar a vos que estás del otro lado, ¿quién se puede considerar el dueño de la verdad cuando se habla de prisión preventiva? Viste que ahora hay un montón de gente que está como, che, cuidado, no lo vayan a meter presos. Che, cuidemos las formas, como si no hubiese sido un juez el que mandó hacerlo. Bueno, acá hay que terminar con las especulaciones, yo te diría hipócritas, y plantear que la mal llamada doctrina Irurzun no nació de un repollo. Nació de la necesidad de agilizar un código procesal que está pensado, ¿sabes para qué? Para que los juicios duren una eternidad y para que los corruptos y los encubridores de crímenes graves se nos maten de risa en la cara. Para eso está pensado. Un solo dato sirve para probar lo que te digo. Se lo leí también a Daniel Santoro hace ya muchos años. ¿Saben cuál es el promedio de duración de un juicio por corrupción en la Argentina? A ver, muchachos, adivinen. Promedio. No, 20 sería varias generaciones. Bueno, 14 años. Y en la mayoría de los casos,
Esos juicios no llegan a nada. 14 años son, a ver, un mandato de 4, son 3 mandatos y pico. Una locura. ¿Cómo alguien no va a decir, bueno, corrijamos esto y planteemos la mal llamada doctrina Uruzum? Pero yo le quiero preguntar a este gobierno, ¿no? Y a los funcionarios del gobierno, mientras que está entrando Campagnoli acá. Así que el presidente Mauricio Macri y el gobierno están preocupados porque temen que a partir de ahora cualquier funcionario pueda ser privado de su libertad si el juez de turno considera que están utilizando su influencia y su capacidad para entorpecer una investigación en curso. Yo les quiero decir algo. Hay un remedio infalible para eso, ¿eh? No afanen, no encubran, no hagan cosas que no tienen que hacer. Entonces nos van a ser acusados de delito. Y no va a haber ningún problema. Así que el mismo gobierno que se quejaba de los fiscales y los jueces garantistas, yo me acuerdo, este gobierno se quejaba, ¿no, Julio? De los fiscales y los jueces garantistas. Se quejó y mucho. De los Zaffarón y de... El tema que está presente acá en todo tu planteo es que habiendo delitos económicamente demostrables, este hecho, el de acuerdo con ella, deja un margen político para el debate. Y ahora lo vamos a debatir. Bueno, yo digo, este gobierno se alarma, o se alarmaba, y despotricaba contra los jueces garantistas, y ahora de nuevo se enoja o se alarma cuando se topa con magistrados punitivistas, ponele. Bueno, punitivistas saben lo que es, ¿no? Es jueces que condenan, que ponen penas, que por ahí te meten preso antes de la condena firme. Pero yo no entiendo por qué están tan alarmados. Porque el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, está para analizar el comportamiento de cualquier juez que se le vaya la mano. Ponele que a Bonadío se le fue la mano. Que se discute en el Consejo de la Magistratura, para eso están las instituciones. Y si los jueces se extralimitan, que hagan lo que tienen que hacer. De hecho, Daniel Rafecas permanece en el banquillo de los acusados. ¿Saben por qué? Por extralimitarse. Pero al revés. Se extralimitó en no investigar. Desestimó in limine, sin siquiera analizarla, la denuncia original del fiscal Nisma, asesinado horas antes de presentar su informe sobre encubrimiento ante la Cámara de Diputados. Mira, mis maestros de periodismo y de la vida me enseñaron que cuando hay tanto ruido y tanta hipocresía alrededor de un asunto, tantos intereses particulares, lo mejor es alejarse del barullo y empezar por el principio. En este caso, el principio es el 18 de julio de 1994, el día del atentado contra la AMIA. Enseguidita te voy a mostrar cómo empezó todo. Porque ese día, el 18 de julio de 1994, empezó lo que hoy está transitando con un escándalo por parte de los puristas extraordinarios. Lo voy a saludar a Alfredo Loco. Alfredo. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? De lo que usted quiera, con todo gusto. Bueno, dame una primera mirada sobre la decisión de Bonadío. Sí, un poco coincido prácticamente en casi todos los puntos que planteaste vos recién en tu columna editorial. No hay ninguna duda que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la banda que lo acompañó han sido encubridores del atentado más grave de la historia argentina. Con eso solo yo alcanza para que todos los rayos y centellas judiciales caigan sobre ellos. Después podemos ver más puntillosamente el tema de la prisión preventiva, la doctrina Uruzum, podemos ver el tema de traición a la patria, los actos de guerra, pero acá no hay ninguna duda cómo puede ser que estos que han sido los victimarios, los responsables de esta situación tan terrible, sean los que levanten el dedito y ahora quieran dar cátedra de justicia y cátedra de ética y de democracia, cuando lo único que han hecho durante todo el tiempo ha sido tratar de colonizar la justicia y utilizarla para buscar la impunidad de su gente. Alfredo, desde el punto de vista político, ¿es malo para el gobierno esto? Yo he escuchado, la verdad, perdón, yo estoy un poco sorprendido, quizá. Ahora se sumará Campagnoli, pero yo estoy un poco sorprendido porque es como una especie de escandalización de que, ¿cómo hicieron esto? Están sobreactuando, lo metieron preso a debido.
sin sin condena firme, a Vudú y ahora esto. Están convirtiendo a todo el kirchnerismo y a Cristina en particular en una especie de víctima de Madre Teresa. ¿Vos lo ves así eso? Al gobierno esta movida judicial última lo perjudica porque el gobierno está tratando de llevar adelante una gestión que normalice al país, para lo cual necesitan una serie de leyes muy importantes que las tenían más o menos consensuadas con determinados sectores del peronismo, y esto le hace ruido en esa gestión. Estoy absolutamente convencido que el gobierno no ha operado para generar este tipo de cosas. ¿Estás convencido de eso? Pero sí, quien lo conoce a Macri sabe que es incapaz de llamar a un juez para ordenarle nada, y quien lo conoce al juez Bonadío sabe que el juez Bonadío no es títere de nadie, que actúa por su propia convicción, equivocado o no, pero ¿desde cuándo se puede creer que a Bonadío alguien lo va a conducir? No tengo duda que lo perjudica por eso, porque enrarece el clima de negociación. Y desde el punto de vista, si querés, de la política más global, a Cristina la sigue deteriorando ante la opinión pública. De hecho, absolutamente todas las encuestas, algunas que he leído y que no se publican, muestran que día a día va perdiendo fuerza, producto de su dogmatismo, de esta concepción de achicarse, de pegarse tiros en los pies. Nombrar a Florencia Saintut como jefa de los legisladores en la provincia de Buenos Aires, que es la persona más dogmática, más cerrada, que ha condecorado a Hugo Chávez, dándole el lugar que sea profesor de la universidad, Fernando Esteche, entre otras cosas, habla un poco de cuál es el concepto chiquitito, dogmático y absolutamente jurásico de la política que hoy tiene Cristina Fernández de Kirchner. Dentro de un ratito vamos al mano a mano. Cuando quieras. José María Campanelli, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Usted también está escandalizado por lo que hizo Bonadío? Porque todo el mundo parece escandalizado. No, al contrario. A mí me parece que era la consecuencia lógica de la acumulación de procesos que tienen varios de los imputados. Algunos tienen condenas, otros tienen varios procesamientos por hechos muy graves. Me parece que hay una pena en expectativa que va de 10 a 25 años, que es lo que se prevé para el delito de traición a la patria. Y me parece que cotidianamente, todos los días, en tribunales se dictan prisiones preventivas a un montón de personas. A y ver, nadie se rasga las eso, vestiduras. me quiero detener ahí. Les explico por qué me quiero detener. Porque esto que me dice Campagnoli, nos lo dijo lo viene diciendo hace tiempo, esto es... acá se dictan prisiones preventivas todos los días. ¿Por qué no vamos a escandalizar? A ver, institucionalmente los escandalizamos porque es porque era el monje negro o el cerebro del gobierno, Zanini, o porque Cristina era una expresidenta. ¿Hay que escandalizarse por eso? No, yo creo que todos somos iguales ante la ley. Coincido plenamente con que es imposible pensar que alguien lo va a llamar al juez Bonadío y le va a decir qué tiene que hacer, y no lo veo tampoco al presidente tratando de meterse en una causa judicial que no corresponde y que todos lo sabemos. Pero me parece que la prisión preventiva, que ahora parece como algo novedoso, es algo que está en el Código Procesal y que tiene unas pautas que son taxativas prácticamente de cuándo un juez puede dictar una prisión preventiva. Y es un acto también personal del juez. A ver, ¿cómo es eso? ¿No está la doctrina Irurzun puesta acá en juego? La idea de que pudieron haber entorpecido la investigación. De hecho, en el fallo, que yo le digo, vos lo leíste, ¿no? Obviamente. Se amplió el criterio, ¿no? Lo que hizo Irurzun fue ampliar el criterio de cuándo es obstrucción de prueba o cuándo hay peligro de fuga. Realmente, por lo menos desde mi fiscalía, nosotros, llamémosla doctrina Irurzun o como la quieran llamar, claro, aplicamos la ley, y la ley permite a un juez o a un fiscal pedir una prisión preventiva en determinados casos. Y lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos todos los días, cuando un delito es grave, cuando hay una posibilidad de que entorpezca la acción de la justicia o que se ponga en situación de prófugo. Y la pena en expectativa es uno de los elementos que tiene en consideración un juez antes de dictar una prisión preventiva. Puede haber un caso donde haya una pena en expectativa alta, pero el juez considere, no, esta persona va a estar a derecho, pero es una decisión del juez. Y cuando se trata de personas que tuvieron mucho poder, que pudieron aplicar muchos resortes, aunque no estén en el poder, es sabido que siguen teniendo conexiones. Doctor, máxime si manejaron los servicios de inteligencia. Recordemos que durante los últimos años de la presidencia de Cristina Kirchner, cuando la Cámara Nacional de Casación Penal discutía si era constitucional o no el pacto con Irán,
cambiaron 2 jueces de la sala, nombraron a 2 abogados de la matrícula en lugar de los jueces, los hicieron votar a las 8 de la noche. Todo lo que hicieron ahí para evitar que después terminó la Cámara de Casación con el voto de Geminiani diciendo esto es inconstitucional, no se puede ceder la jurisdicción a otro país de la jurisdicción de la justicia argentina. Pero casos como ese fueron infinitos durante la era kirchnerista. Puedo hablar del mío propio. Su caso. Yo estaba investigando y hice una investigación, pero de un día para el otro no estuve más en esa investigación. Claro, la procuradora los resortes para que no investiguen los jueces y los fiscales eran muy amplios, y era muy difícil realmente investigar en la era kirchnerista. Ahora todo el mundo pedía que devuelvan la plata, que los metan presos, que hagan algo, que se mueva la justicia. Bueno, ahora se mueve la justicia y todo, no se muevan tanto. Pero hay como una contradicción en el argentino que es... Yo no quiero usarlos a ellos ni para comparar. O sea, ¿me persiguieron? Sí. Pero eso no me lleva... El tema central es que esto, tal cual está, es justicia. Ahora, la pregunta de uno es, ¿le sirve al gobierno y a la oposición? Pero, al gobierno no le sirve, Julio, y a la oposición que se estaba construyendo, que era aislar a Cristina y una oposición en serio, tampoco. Entonces vos te decís, esto es la justicia y después está la sociedad. ¿Qué repercusión tiene esta justicia sobre esta difícil Está bien, sociedad? Julio, yo te voy a hacer una barbaridad, no a vos, en general. ¿A mí qué me importa a quién afecta políticamente? O sea, yo quiero... A vos juez decís. No, a mí juez, a mí ciudadano. Nosotros le pedimos a la justicia que funcione como corresponde. Y cuando la justicia... Decimos, queremos jueces corajudos, valientes, que no estén 10 años investigando una causa, que no se sienten arriba del expediente. Y cuando lo hacen, resulta que todo el mundo se la vestidura. No, es que, yo pienso lo mismo. que me meta. No es todo el mundo, no es los argentinos, es un sector minoritario. Cristina es senadora por la minoría en la provincia de Buenos Aires, expresan un sector dinámico, con gran capacidad de movilización y de daño, pero históricamente y socialmente minoritario. Pero yo leí los diarios el fin de semana. ¿Cómo? Yo leí los diarios el fin de semana, discúlpame, Alfredo. Bueno, estás hablando de un sector del periodismo, de un sector de la opinión pública, pero... La Nación, Clarín, Perfil... Pero preguntá a cualquier encuestador de qué manera está tomando la gente este proceso y coincide con lo que dice Campagnoli. La inmensa mayoría sigue pidiendo que devuelvan lo que se robaron y que vayan presos y que de una vez se haga justicia y que se aceleren los procesos para que haya menor cantidad de prisiones preventivas y más cantidad de prisiones efectivas. Les decía, cuando empezó esto, que mis maestros en el periodismo y en la vida me decían, cuando hay tanto lío, cuando hay tanto quilombo, da un paso para atrás, fíjate bien dónde empezó todo y analizalo sin ruido. ¿Sabés cuándo empezó todo? En esta crónica anunciada del encubrimiento, el día que volaron Lamia. El ministro Timmermans se había apartado de la delegación oficial que encabezaba la presidenta en un viaje por los Emiratos, Turquía y Kuwait, y había partido con rumbo secreto. Había ido a Siria y ahí fue recibido por el presidente de Siria, Bashar al-Assad. Pero había, además del canciller sirio, otro invitado a la reunión, el canciller de Irán. En enero de 2011 comienzan las tratativas secretas del gobierno argentino con el régimen de Irán. Este es el artículo con firma de Pepe Eliashev en la portada del diario Perfil, que alertó al mundo sobre el acuerdo secreto entre Irán y la Argentina. Fue el sábado 26 de marzo de 2011. Timmermans viajó a Israel a desmentir el acuerdo. Porque no había ningún acuerdo, que eran todas mentiras, que eran operaciones de los servicios. Esta nota televisiva a Eliashev tuvo lugar en la semana en que el Congreso votaba a favor del memorándum de entendimiento con Irán. Fue 2 años después de su primicia. Cristina Kirchner ya lo había enviado al Congreso y pretendía que se aprobase sin modificaciones. El motivo de este mensaje al pueblo argentino es el envío al Parlamento Nacional del memorando de entendimiento que hemos celebrado entre la República Argentina y la República Islámica de Irán con motivo de temas vinculados al atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA
en nuestro país. Encontrar en el diálogo también las respuestas a un atentado muy grave que le costó la vida a argentinos de religión judía, y argentinos que estaban en ese lugar, y argentinos que estaban en ese lugar. De un reclamo multilateral frente a la comunidad internacional de no negociar con un Estado terrorista y exigirle el sometimiento a la jurisdicción argentina, hemos pasado a un escenario de un acuerdo bilateral de cooperación con el mismo Estado acusado. Esto no es menor, señor canciller. Usted me ha preguntado si consulté al fiscal. No, no lo consulté al fiscal, porque yo soy el Poder Ejecutivo Nacional y no tengo vínculos con la justicia argentina. Yo no tengo vínculos. Pero le voy a decir algo más, señor. Usted lo puede consultar al fiscal y le va a decir al fiscal quién le proveyó la principal prueba que tiene en este momento el fiscal contra la República Islámica de Irán. Y se va a llevar una sorpresa porque fui yo. 26 de febrero de 2013, el ex canciller Timmermans defendía a capa y espada el memorándum de entendimiento. Ponía el énfasis en que el gobierno de Cristina solo buscaba justicia. Jamás he vendido, ni nadie del gobierno argentino ha intentado, como lo ha hecho el gobierno de la Unión Cívica Radical, venderle cereales o ningún otro tipo de exportaciones a la República Islámica de Irán. Jamás lo hice, jamás lo hemos hecho y jamás lo haremos, porque nuestro compromiso es con la justicia, no con el comercio, señor diputado. Apenas unos meses más tarde de la exposición del canciller en Diputados, en forma paralela y con conversaciones en clave, Luis Delía negociaba con Irán. Yusuf, sí. ¿Cómo estás? Yo estoy con una persona amiga que te está escuchando, que yo no voy a nombrar, ¿está claro? Perfecto. Los dos mensajes que tenés, ¿cuáles son? Perfecto. Si hay un verdadero interés para empezar y entablar las relaciones comerciales de gobierno a gobierno con funcionarios de gobierno acá, una delegación de allá viajaría o a Caracas o al Golfo, a Beirut mejor, o al Golfo, a una zona del Golfo, pues puede ser Qatar, Dubái, para empezar las relaciones directas de funcionarios a funcionarios. Están dispuestos a viajar y empezar a cerrar las cosas. Y también conté el incidente que vos me contás. ¿Listo? Sí, eso es importante, que cuentes eso también, esos dos mensajes que molestaron y que de alguna manera u otra están perjudicando la relación, de alguna manera u otra. Bueno, tranquilo. ¿Listo? Listo, chau. Bueno, hoy me paró por la calle alguien y me dijo, vos fuiste el que pusiste las escuchas, el primero, nosotros pusimos las escuchas, creo que el 1 de marzo de 2015, ¿no? Fuiste el que pusiste las escuchas y pusiste las escuchas del soy yo pelotudo, que en esas escuchas está claro que la gran preocupación de Cristina era eso. Y mala manera, ¿no? Y yo le dije que me sentí orgulloso como periodista de eso. Porque los periodistas lo que tenemos que hacer es descubrir cosas. Viendo este video se notan las contradicciones del gobierno. Y Daniel Santoro nos acaba de decir algo muy grave en el sentido del presunto o eventual entorpecimiento de la causa, que todavía nadie se dio cuenta en plantearlo, por lo menos de manera brutal. ¿Me lo podés contar, Daniel? Claro, porque yo presenté un pedido de acceso a la información pública a la Cancillería para conocer los documentos, todos los antecedentes del pacto con Irán. ¿Por qué, Luis? Porque cuando Alfonsín firmó el acuerdo con el canal de Beagle, le preguntó a la directora de Asuntos Legales qué opinaba, al director de América Latina, y hay un expediente con eso. En la Cancillería no hay nada. No hay ningún documento. Susana Ruiz Ceruti, que es creo que es la experta en derecho internacional más grande de la Argentina, no fue consultada. No importa que después el canciller diga otra cosa, pero tiene que estar el papel. No hay mails. Y lo que encontró Bonadío ahora son los mails particulares del vicecanciller Eduardo Suaim, donde el vicecanciller iraní le dice en el 2012 que te manda un borrador en inglés. ¿Cómo? Timmermans en su coartada dice, no, yo en diciembre del 2014 vine de Zurich con un pendrive, después que lo redacté yo, que él no es abogado, y con el canciller iraní se lo di a mi secretario privado para que lo imprima. Eso es todo el circuito interno dentro de la Cancillería. Acá los documentos que prepara un funcionario son propiedad del pueblo, no se los puede llevar a la casa. Yo le pediría a Timmermans que los entregue. Las cartas secretas que le mandó a él
tienen que estar guardadas 10 años como secreto, 15 años como en Estados Unidos y demás, pero después tienen que aparecer y hacerse públicas. ¿Por qué te descalificó tanto Timerman a través de su cuenta de Twitter, creo que fue, ¿no? ¿O no? Claro, porque yo otra cosa que cuento es que Bonadío en su resolución lo que dice que acá lo más importante, permitir una introducción, son las alertas rojas. Lo único que le interesaba a Irán era levantar las 5, en realidad eran más de eso, eran 8, sobre los funcionarios que están acusados de ser los autores ideológicos que atentaban contra la AMIA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Timerman trae el tratado, el único artículo que era de aplicación automática era el 7º, que decía que los dos países le informaban a Interpol del inicio de las negociaciones. Al día siguiente, Irán pidió que se levanten las alertas rojas en Lyon, allá. Y entonces acá la colectividad judía obviamente se enojó y Timerman, según lo que dice Bonadío, hizo una puesta en escena con complicidad de Noble, que es un norteamericano que estaba a cargo del Interpol en ese momento, para decir que nunca habían pedido que se iban a levantar las alertas rojas. Y eso, sin embargo, durante lo que veíamos recién, cuando se discutía en el Parlamento, el canciller iraní salió a decir públicamente que el ministro de Defensa de Irán no podía estar incluido dentro de los 5, porque Timerman no cumplía con su palabra. Entonces quiere decir que están ocultando algo, que hubo una parte, como decía Nisman, que hubo una parte del acuerdo, un acuerdo verbal, un compromiso político que era levantar las alertas rojas. Yo tengo una teoría política y psicológica, Julio, vos me corregirás si estoy equivocado o no. Y por supuesto José María ahí. Yo creo que ellos se sintieron eternos. Y que entonces hacían cualquier cosa. Desde esto, lo que está explicando Daniel Santoro, tiene una gravedad institucional. Que un canciller se ponga a hacer eso. Además yo digo, todos sabíamos cómo funcionaba el gobierno de Cristina. Timerman no movía un dedo si no era con la decisión o el pedido de Cristina. Esto se lo hizo hacer Cristina. Perdón. Entonces yo creo que lo hacían. Primero porque creían que se podían llevar el mundo por delante, jurídicamente, políticamente, internacionalmente. Y pensaron que se iban a quedar eternamente. Ahora, no sería tan grave si fueran los únicos. Cada uno que llega al poder en Argentina tiene el sueño de ser definitivo. Bueno. Y eso es lo que hace que nuestra democracia no se consolide. Si vos agarrás el tercer movimiento y todo, con todos los méritos de Alfonsín, que siempre lo planteó, pero se dio. Si agarrás el menemismo, había armado un país para siempre. Y ellos, es importante la idea de heredar a Chávez el acuerdo con él. ¿Vos decís que lo hicieron por eso? No, por megalomanía de liderazgo político regional, internacional. Pero se veían armando un mundo, armando una concepción donde ese acuerdo implicaba el antiimperialismo berreta que tienen ellos, porque ya los yanquis ni juegan más, juegan los chinos ahora. Julio, la revista Bella publicó que en el año 2007 se reunió Ahmadinejad, el entonces presidente iraní, con Chávez en Caracas, y que el iraní le pidió que interceda a Chávez ante el gobierno argentino por la cooperación nuclear y por el tema de la AMIA. Bonadío ahora quiere que un capitán de la Guardia Personal de Chávez, que está exiliado en Washington, declare para confirmar esto en esta causa del pacto con Irán. Bueno, sigamos en esta crónica un encubrimiento anunciado. Es bueno explicarlo despacito, desde el principio hasta el final. Después del atentado de la AMIA, empieza el ejercicio del encubrimiento. El encubrimiento institucional por parte del gobierno y el encubrimiento de esta diplomacia paralela. No importa que sea berreta. Yo lo escuchaba ayer a Aníbal Fernández que lo descalificaba por berreta. Berreta es Aníbal Fernández. Había una democracia paralela y funcionaban para firmar el memorándum con Irán. Miremos. Tengo que verte urgente. Te voy a decirlo así y ojalá me entiendas. ¿Cómo? Me llamaron de los cielos. Sí. ¿Me seguís? Sí, te sigo. Estoy yendo al cielo ahora. Sí. Y hay cosas que están muy mal y me parece que ustedes no las saben. Bueno, pues yo estoy vestido así nomás, te voy a ver. ¿Por dónde estás? Escúchame, yo saldré del cielo. Sí. 1 hora estaré ahí adentro. Esperame ni Hipólito Yrigoyen ni Bolívar, que hay una confitería. Listo. Estate a las 11 ahí, pero así me llamaron, ¿eh? Sí. Listo. Chao.
Hay alguien en el camino que la está pudriendo. En diciembre de 2012, un mes antes de que Cristina envíe el memorándum al Congreso, Delia y Khalil mantenían esta conversación. ¿Quién era ese alguien que en el camino la estaba pudriendo? Pues ahí quién era pareja de tu amigo Nisman. La de San Isidro. Ah, ¿sigue con esa? ¿Y si le dieron el cargo a cambio de esto, boludos? Lo que ha ocurrido en este último tiempo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es distinto al gobierno de Néstor, es totalmente opuesto. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas. El miércoles 14 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman presentaba en la televisión parte de la evidencia que tenía para acusar a la presidenta y otros funcionarios argentinos por el memorándum de entendimiento. La verdad, sufrimos mucho para que Irán todas las compras dirija a Argentina, pero lamentablemente algunos que no son amigos de Argentina ni amigos del pueblo, hicieron tan daño que Irán, que fue el primer comprador de Argentina, ahora no compra casi nada. ¿Puede cambiar esta situación con usted y con el gobierno, pienso? Estamos trabajando para el gobierno. Ahora estamos trabajando porque el ministro va a hablar con la presidenta, me dijo hoy, para que me reciba. Entonces tengo ganas de ver a la presidenta. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge de las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas, que también se hablar de eso. Es muy importante. Aquí hay algunos sectores del gobierno que me dijeron que están listos para vender petróleo a Argentina, vender tractores, y también comprar más. Entonces, usted con el gobierno deben hacer un bloque económico y nosotros de aquí vamos a decir que el gobierno dirán también algunos grupos, hay firmas que trabajan con nafta, quieren colaborar con ustedes. Me parece que el gobierno también quiere tener buena relación, por lo que yo tengo entendido. Hoy mismo todavía me dijo el ministro, dice que la presidenta también es arabista, ¿vio? También un poco la motiva también, la motiva todo esto. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Esta no es una suposición por pensar que la presidenta maneja en general el gobierno del país. Está específicamente probada la cercanía y cómo se la consulta. Tengo un mensaje urgente del gobierno argentino, ¿verdad? Que pasar para allá, pero urgente, antes de mañana. ¿Antes de mañana? ¿Dónde están? Estoy en la Casa del Gobierno ahora. Alberto Nisman debía presentarse en el Congreso de la Nación el lunes 19 de enero de 2015. No se hablaba de otra cosa. Todos esperaban la exposición del fiscal que acusaba a la presidenta en ejercicio de encubrimiento al mayor atentado de la historia argentina. A mí me han dicho ahora hace un rato que no va a ir Nisman. ¿Que no va a ir? Vamos, te lo doy como un adelanto, que quizás no vaya. Y no llegó al Congreso, ¿no? ¿Escucharon valga la redundancia, la primera escucha de Delia? Hoy hacía referencia a eso Alejandro Borenstein en su comentario, ¿no? ¿Dónde estás? En el cielo. Al ratito dice, ¿dónde nos tomamos el café? En Bolívar y Hipólito Yrigoyen. Sí. O sea, eran realmente, parece... O sea, decís que el hecho es tan grave, tan triste, pero parecían el superagente 86 y caos, ¿no? Pero escúchame, acá Yusuf Khalil es el referente iraní en la Argentina. Y el señor turbante que veíamos de ahí, Moshe Rabani, es el principal acusado. Sospechoso. Entonces, vos imaginate, Luis, si había un dirigente demócrata hablando con Bin Laden, ¿no? En Afganistán, y que Bin Laden decían sí, hagamos un acuerdo entre Estados Unidos y Al Qaeda y nosotros le vamos a comprar armas, petróleo. Es una locura ponerse a negociar con el principal acusado por la justicia argentina, por otro poder. No puede meterse el Poder Ejecutivo cuando hay una acusación sostenida por tantos jueces. Yo le voy a preguntar a Campanelli si él hubiera hecho lo mismo con las pruebas que tenía primero Nisman y después Bonadío. Si hubiera mandado detener, como mandó a detener a casi decenas de personas. Pero Alfredo, antes del mano a mano, el hecho de que sean estas especies de... no es personal, de cachivaches políticos, lo que aparecían ahí en la diplomacia paralela.
lo desacredita, porque eso es lo que dice el kirchnerismo, eso es lo que dice Aníbal Fernández, todo lo demás, para decir, ¿pero cómo van a hacer estos tipos de diplomacia paralela? O sea, ¿la hacían la diplomacia paralela? Pero por supuesto, no tengas duda que había... Y son berretas porque era así el gobierno y como bien dijo recién Daniel Santoro, ellos marginaron a toda la estructura de la Cancillería porque no había ningún papel y nadie tenía información al respecto. Tenían que utilizar los elementos que tenían en la mano. ¿Quién era la persona, casi el vocero de Irán en la Argentina? Luis Delía. ¿Quién es el lobista de Irán en la Argentina? Jorge Yusuf Khalil. Tenían que utilizar a esa gente... ¿Quién dicen ellos que escribió el primer, o uno de los borradores del memorándum? Claro. Fernando Esteche. Exactamente. Fernando Esteche en una de las escuchas le dice, es lo mismo que yo escribí, que en su momento el gobierno de Argentina rechazó y luego tomaron. Y yo estoy seguro que es muy coincidente con ese documento en inglés que le mandan a Timerman en aquel momento, que es lo poco que hay y que se puede descubrir públicamente. Bonadío dice que él cree que el proyecto de pacto lo escribieron los iraníes. Lo escribieron los iraníes, sí. Yo creo que sobre la base del primer texto que había escrito Fernando Esteche. Ahora, sí, porque eran sus hombres de confianza. Aquí, ¿con quién iban a hablar si no era con Delía y con Esteche? José María, ¿hubiera hecho lo mismo usted? ¿Qué hizo Bonadío, que planteó el fiscal Policita? Se pueden tener alguna diferencia metodológica, pero ¿hubiera hecho lo mismo? Bueno, a grandes rasgos, con lo que uno conoce, yo no he podido ver el expediente en sí, pero parece que es un caso bastante contundente. Yo como fiscal soy un fiscal incisivo que voy y pido ¿No le importaría que estuviese la expresidenta? Yo creo que a los fiscales y a los jueces no nos tiene que importar. Nosotros tenemos que aplicar la ley y todos somos iguales ante la ley. Pero quiero decir también algo, porque todo este tema de las prisiones preventivas y de estas cuestiones que aparecen ahora como algo novedoso, que no lo es, tienen un montón de... Se pueden resolver de muchas maneras. Por ejemplo, cualquiera de los imputados hoy presenta una excarcelación y en 24 horas tiene la respuesta del juez que lo tiene preso y en 2 o 3 días tiene una resolución o por lo menos el planteo en la Cámara de Apelaciones. Todo lo que hacemos los fiscales y los jueces en primera instancia tiene una revisión por la Cámara de Apelaciones casi inmediata en los casos de cuando hay una persona detenida. Y por lo tanto, ahora se abre un juego donde las defensas van a tener que opinar, hacer su trabajo, alegar, y donde va a resolver la Cámara. Y después hay un montón de instancias ulteriores como la casación y hasta la Corte, con lo cual esta es una cuestión súper revisable y que hay que respetar el fallo del juez, hay que respetar la investigación de los fiscales y tenemos que acordarnos que en este país el intento por disciplinar a la justicia durante el kirchnerismo fue tan grande y tan grave y que de alguna manera hoy tenemos un resultado de años de un cepo judicial donde uno pedía información y no se la daban, donde uno era perseguido, amenazado con juicios políticos y no nos olvidemos que hasta tenemos un fiscal muerto, ¿no? ¿Te puedo preguntar una cosa, Julio? Sí. Por eso ahora los de Vido están diciendo que son presos políticos peronistas y se compararon con los peronistas perseguidos por el golpe de Estado del 55. Esa comparación está fundamentada. Pueden agregar la Revolución Francesa también, va de suyo. Digo, creo que en lo esencial no tienen cara, porque hubo debates políticos y la Argentina tuvo conflictos políticos. Esto se la llevaron, la guita falta. Que ellos hayan ocupado un cargo político no les permite que usen el pensamiento y la historia para encubrimiento. Bueno, me parece una atrocidad. Sí. A propósito de esto, yo les pido que vean con detenimiento este informe, porque aparecen las contradicciones políticas, judiciales. Hablando ellos mismos, fíjense, miren a Cristina. Yo les digo que miren con detenimiento a Cristina. Cristina, entre la muerte de Nisman, termina de morir Nisman, y el dictamen de Bonadío. Miren lo que pasa entre una cosa y la otra. Por favor. Un solo disparo fue encontrado por su progenitor. Investigar hasta las últimas consecuencias. La mancha de sangre que ha caído sobre las instituciones. La sociedad está conmovida por este caso, ¿verdad? Sí. Un empleado de la Fiscalía que le habría llevado esta arma calibre 22. Naval ingresó por el parietal derecho. La versión oficial dice que fue un suicidio. Lo que indica que no haya instigación al suicidio. Muy buenas tardes a todos y a todas. El 26 de enero de 2015, Cristina Kirchner habla durante 1 hora en cadena nacional. Anuncia cambios en inteligencia, la disolución de la CIDE y crea la AFI.
Luego de 34 minutos de exposición, la presidenta hizo referencia a la denuncia y muerte de Nisman. Lo que les interesa no es precisamente atacar o perseguir la corrupción, sino atacar y perseguir al gobierno y en especial, dentro del gobierno, a esta presidenta. Yo quiero también decirles algo, argentinos. A mí no me van a extorsionar, a mí no me van a intimidar. Yo no les tengo miedo. Un mes más tarde, el 26 de febrero de 2015, el juez Daniel Rafecas desestima la denuncia de Nisman. El operativo de desprestigio del fiscal recién empezaba. La causa por la muerte de Nisman se empantanaba. El escenario y el departamento, doctor Nisman, estuvo sin la presencia de autoridades judiciales y del Ministerio Público desde las 22:30 hasta la 1:30 de la madrugada aproximadamente. Yo no puedo dar fe, ni me consta lo que sucedió durante esas 3 horas. El suicidio y el accidente quedan de plano descartados, con lo cual solo podemos concluir que Nisman fue víctima de un homicidio sin lugar a dudas. ¿A qué hora te fuiste exactamente del Le Parque el sábado? Hace 8 y pico, 8:15, 8:20. La declaración estaba, porque bueno, en ese momento me acordaba exacto. ¿Sabés que los peritos de San Lorenzo Salgado dicen que esa pudo haber sido la hora de la muerte, ¿no, de Nisman? Me comentaron eso, sí. ¿Y qué pensás de eso? Yo no lo maté. Si esa es la pregunta, no. Y en el caso de Nisman, se le dieron muchísimos fondos, y yo soy uno de los autores de esa situación, perdón por la autorreferencia, se le daban los fondos para que esclarezca el caso AMIA y ver quiénes eran los responsables. Y él la dedicaba para salir con minas y pagar ñoquis. ¿Usted cree que el gobierno de Cristina Kirchner intentó matarlo? Yo ya hice las declaraciones, están ahí a la vista, con las consabidas pruebas que de ahí. Le estoy preguntando nuevamente, ¿qué cree que pasó con Nisman? Ya lo dije, lo mataron. ¿Usted está convencido que lo mataron? Sí. La causa por la muerte de Nisman pasó en 2017 al Fuero Federal y la causa por el memorándum de entendimiento pasó en el mismo año a manos del juez Claudio Bonadío. El kirchnerismo reaccionaba como podía. Hola. Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. ¡Ay, Cristina! Porque me había llamado un periodista recién. Estamos a 22 años de cumplirse la AMIA. Este tipo dice que todos los gobiernos sobornaron jueces, ocultaron todo y lo dejan salir del país y el presidente sale. No ahí yo lo mandé a hablar a Martín para ver si él tiene llegada para que los fiscales de la causa, que tienen ahora la investigación, lo citen. Lo citen, obviamente. Y además porque yo quiero ver si puedo iniciar alguna acción, porque el tipo dice que yo lo mandé matar a... Claro, a Nisman. Las detenciones y los pedidos de desafuero y detención para Cristina Fernández de Kirchner y las detenciones de Timerman, Zanini en Río Gallegos, Delía y Khalil. Los detenidos bajo el cargo de presunto encubrimiento al atentado a la AMIA. ¡Arriba la dictadura! ¡Están secuestrando! No veo ninguna orden, me están secuestrando. No hay causa, no hay delito, no hay motivo. Se juzgó y no hay causa. Bonadío lo sabe, el gobierno lo sabe, el presidente de la Nación, el presidente Macri también lo saben. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israel. Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar a Irán de la causa AMIA. Ha habido una alianza con los terroristas. Ya se convirtió en uno de los pilares fundamentales de nuestro gobierno. Cubrimiento en el atentado de la... que conmueve, que golpea a la Argentina. Nos quedamos con el canto, nos quedamos con la alegría. A ellos les dejamos el silencio. Siempre les gustó el silencio. Es increíble la cantidad de información que hay que todavía no se termina de analizar, Alfredo. Ahora lo hacemos en el mano a mano. Vos me decías, Daniel Santoro, que eso que decía la presidenta en la escucha, que es una escucha judicial, prueba el encubrimiento. Cuando decía, decile amena o... Claro, porque hay
Dice, no tiene poder, es senadora, no tiene influencia. Le está diciendo a su ex jefe de inteligencia, anda a apretar a los fiscales. A ver, esperemos un segundito. ¿Es así, Campagnoli? Bueno, pero queda claro que le escucha, ¿no? Ella le está dando una directiva precisa para que vaya a que los fiscales se muevan para entorpecer la salida de Estuyo del país. O sea, una clara injerencia del Poder Ejecutivo o no sé de qué fecha son las escuchas, pero si estaban en el poder, de mover todo el aparato para perjudicar a una persona que ellos consideraron enemigos de su gobierno, ¿no? Y además le dice al jefe de inteligencia que lo hable Juan Martín. Juan Martín Mena era el segundo de los topos de los espías del kirchnerismo, que estaba allí en la central de inteligencia con Parrilli y que también ahora está procesado por Bonadío. Y que por suerte están desfilando por todos los canales de televisión. A mí me encanta que por fin den la cara. Los tenías que llamar antes, pero 25.000 veces y te despreciaban. Ahora tienen que poner la cara. A mí me encanta. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, en un ratito más. 2 años del gobierno de Macri. ¿Cuál es tu primera mirada? Bueno, ¿Ponemos puntaje? Como ya que todo el mundo está poniendo. Sí, yo siempre pongo el mismo puntaje, que es 5. ¿Y todavía se lo pones así? Sí, porque siempre digo, es bastante lo que se hizo y es mucho lo que falta. Por eso, si uno le pone un poco más, es como demasiado elogioso al gobierno, y si le pone un poco menos, es como que le estará cargando demasiado las tintas sobre responsabilidades anteriores. ¿Por qué digo 5? Porque uno podría hacer una lista de los aciertos y de los errores que ha tenido el gobierno, como todos los gobiernos. La diferencia con el anterior es que acá lo decimos. Se lo puede decir, se lo puede criticar y no me van a llamar para apretarme ni te van a llamar a vos para decirle no lo invite más a Leuco como ocurría antes. ¿Qué le criticas al gobierno hoy? Las cosas que más le critico al gobierno es, primero, creo que es el gobierno que peor comunica desde el año 1983 a la fecha. De la democracia, de la recuperación democrática, los temas positivos del gobierno le duran instantes, tiene una fugacidad tremenda, y los temas negativos para el gobierno se le instalan durante meses. No cree en la comunicación porque no cree básicamente en muchos de los aspectos de la política tradicional. Yo creo que la política tradicional la han corrido y no es necesario correrla del todo, sino solamente sus aspectos negativos. En lo concreto, creo que uno de los errores más grandes que ha cometido el gobierno de Macri es el tema previsional. Meterle la mano a los jubilados. El tema del recálculo de la jubilación. Meterle la mano en el bolsillo de los jubilados a esta altura del partido, habiendo tantos lugares de privilegio, tantos lugares, me parece un error y una equivocación, incluso que lo perjudica al propio gobierno, porque gran parte de ese colectivo llamado jubilados votó al gobierno de Macri, y de hecho ellos avanzaron con el tema de la reparación histórica, que ha sido muy positivo. Me parece que es un retroceso, pero creo que todavía están a tiempo de corregirlo. Tengo información de que tanto la coalición cívica como el radicalismo no están dispuestos a votar tal como están las cosas, y el peronismo tampoco. Por lo tanto, es una gran posibilidad de revisar esa idea y ese, entre comillas, ahorro de 100.000 millones que deben hacerse, porque el gobierno tiene que ir bajando el gasto, no hacerlo a costa de los jubilados, ¿no? Uno de los temas más graves, pero por supuesto hay una cantidad de cosas a favor y en contra que se puede decir del gobierno de Macri. ¿Sentís que contribuiste y seguís contribuyendo a alimentar la grieta? No pienso, no trabajo como periodista pensando en si la contribuyo o no a la grieta. Digamos, lo básico, el manual básico del periodismo es: nosotros tenemos que tener, primero, un respeto riguroso por los hechos y por la verdad. En todos estos años que hemos vivido ataques feroces por parte del kirchnerismo, nunca me han acusado de haber mentido sobre un dato, sobre un hecho. Eso tengo la conciencia tranquila de haber respetado a rajatabla la situación y los hechos, que son sagrados. Me podría haber equivocado, por supuesto, en alguno, pero digo, no he cometido real malicia, no he mentido a propósito en ninguno de los casos. Y el otro, una posición ética frente al ejercicio de esta profesión, donde uno puede tomar el concepto ético desde distintos lugares. A mí me gusta mirarlo siempre. Para equivocarme lo menos posible en el periodismo, trato de pararme siempre en el lugar de la víctima y nunca del victimario. Y en casi todas las situaciones complejas que hubo en la Argentina, los victimarios fueron los integrantes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y las víctimas fueron las víctimas de Once, de la tragedia ferroviaria de Once, las víctimas de la gente que se quedó sin laburo, los niveles de inflación que no reconocieron, el nivel de autoritarismo y el ejercicio de la censura sobre los medios. En general, esa es la mirada que tengo. No me pongo a juzgar si alimenta o no alimenta la grieta. Creo que la grieta la inventó Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, y no por una cuestión ideológica. Ellos
Yo no los defino a los Kirchner ideológicamente, los defino personalmente. Han sido mala gente, son malas personas, son gente desagradecida, gente que, por ejemplo, Julio Bárbaro, que era un amigo de ellos y que los asesoraba como corresponde, lo ningunearon y lo persiguieron. Persiguieron hasta Alberto Fernández, ¿o no te acordás? Cuando lo perseguían a Alberto Fernández, que era integrante de la mesa chica, más allá de que Alberto ahora quiere volver al kirchnerismo y no lo dejan, que es la peor situación, querer volver a ser kirchnerismo y que no te dejen. Pero digo, toda esa situación que ellos han hecho en adelante tiene que ver con una actitud personal. ¿Quién es una amiga de Cristina? Desafío a cualquiera que me nombre a una amiga de Cristina Fernández de Kirchner. Cuca, ¿no? No tienen amigos, Luis, porque han tenido intereses, voracidad, bulimia por el poder y por el dinero. No les importa la actitud humana de la gente. A eso le encontraron una cobertura ideológica que era el neopopulismo, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe. Pero básicamente el problema de los Kirchner no es ideológico, es personal. No quieren el bien de los demás, quieren el bien de ellos mismos. ¿Te pone contento que haya toda esta gente presa? ¿Te pone feliz? ¿Festejás por eso? No. Nunca festejo ni que echen a nadie de un trabajo, ni festejo que metan preso a nadie. Me produce una profunda tristeza, pero me parece, lo juzgo en términos periodísticos, de decir es correcto o no es correcto, y evidentemente yo soy uno de los miles de millones de argentinos que quiere, como decíamos recién, que vayan presos los que robaron. En algún momento tenemos que trazar una línea y decir, mirá, si nosotros no construimos un país sin corruptos y sin golpistas, son las dos venenos que hay que erradicar de esta sociedad que todavía existen, ¿eh? Los corruptos que hay a patadas, muchos de ellos están presos. Fíjate, Luis, que la gente de más confianza de Cristina Fernández de Kirchner está presa. Está presa Julio De Vido, está preso Carlos Zanini, está preso su contador Víctor Manzanares, está preso el socio, el cómplice histórico de los Kirchner en los negocios, que es Lázaro Báez. Digamos, prácticamente queda la familia y el resto están en cárcel. Entonces, yo creo que si queremos construir un país distinto, con una justicia nueva, con un país democrático y republicano, primero trazamos una línea. Los corruptos no tienen más lugar y los golpistas tampoco. Bueno, a propósito de eso, yo te quería decir que estaba por confirmar otra información muy importante. Es probable que antes de fin de año sea procesado Cristóbal López por evasión fraudulenta. Que el juez Julián Ercolini procese a Cristóbal López por evasión fraudulenta. Y si Julián Ercolini procesa a Cristóbal López, si uno sigue la trayectoria del juez, si uno ve más o menos lo que hace el juez con los que procesa, al poco tiempo lo podría llegar a meter preso, ¿eh? Al poco tiempo lo podría llegar a meter. Insisto, no es algo que estoy afirmando que va a ocurrir. Pero puede ser. En general podría llegar a ocurrir, ¿no? Berbisky dejó de escribir en Página 12. Sí. ¿Te imaginas por qué? Berbisky es un muchacho que ha jugado siempre el doble juego del espía, el doble juego del topo, como bien lo denunció Gabriel Levinas en su libro, ¿no? Es un hombre poco confiable para todo el mundo. De hecho, en su momento, una camada importante de periodistas se formó a su imagen y semejanza por aquel gran periodista investigador contra el menemismo, y luego con el kirchnerismo se convirtió en el gran encubridor, porque no se recuerda una nota del gran periodista de investigación de la Argentina sobre Lázaro Báez, sobre Cristóbal López, sobre José López, sobre Julio De Vido. No escribió una nota en 12 años, Luis, donde haya descubierto un solo, aunque sea una devolución de cheque de Spolky. Nada. No escribió nunca Berbisky eso. Entonces, aquel gran periodista traicionó y defraudó a una generación de periodistas, convirtiéndose en un gran encubridor, porque el gobierno era de su palo, de su simpatía, y se convirtió en una especie de jefe de operaciones de inteligencia informal del kirchnerismo. Él creo que teme una implosión de Página 12, cree que observa que Página 12 no le va bien económicamente, no le va bien en las ventas, no le va bien en la publicidad, tiene serias dificultades y ve que hay una implosión, y como siempre, él se corre antes, él no quiere ser parte de ese fracaso que él está advirtiendo en Página 12, primer tema. ¿Puedo decir que es algo egocéntrico? Sí, se corre para preservarse porque no quiere ser parte de la posible implosión y estar en esa crisis que él siente que se avecina en Página 12. No digo que vaya a ocurrir, yo creo que él vislumbra eso. Ese es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con que va a seguir, está descubriendo que, bueno, los blogs en todas partes del mundo, los periodistas del New York Times, del Washington Post... Descubrió las nuevas tecnologías. Claro, en las nuevas tecnologías a veces tienen mayor cantidad de visitas y más repercusión que en el periodismo gráfico. Está registrando esa nueva cosa, va a seguir trabajando a través de Internet, en los medios audiovisuales, o sea que no se queda sin trabajo. Lo que se equivoca es en decir que el gobierno lo ha perseguido a él. El gobierno no lo ha perseguido, y hace muy bien el gobierno no perseguir periodistas, porque él publicó la lista
de la gente, un fragmento de la gente que había blanqueado fondos. Perdón, y lo bien que hizo, ¿no? Y lo bien que hizo, y yo también lo hubiese publicado. Yo también lo hubiese publicado, sin ninguna duda. Y más si está el hermano del presidente de la Nación con 600 millones de dólares. Eso hay que investigarlo, hay que ir a fondo, y está bien que lo haya publicado. Lo que el gobierno hizo no es perseguir a Berbisky. El gobierno tiene la obligación de investigar adentro de la AFIP quién fue el que filtró esa información, porque eso es un delito y el gobierno está obligado a investigar un delito. Por eso él utilizó ese término para jugar de víctima y de perseguido, cosa que no es. Sí, otra cosa que está haciendo Berbisky es amenazar con que tiene todo y no lo publica. Bueno, eso es extorsivo, que publique todo lo antes posible. Si lo tiene, bárbaro, va a ser bienvenido. Por supuesto que a muchísima gente no le va a gustar, pero a mí me parece espectacular. Como periodista, insisto, si yo tuviese la lista, yo lo publicaría. Ahora, no andaría diciendo, ojo que le publico 20 nombres, ojo que mañana le publico 40 nombres. Eso se llama extorsión. Ahora te voy a preguntar, después de que veamos este anticipo juntos, es una nota que le hizo Marcelo Longobardi para CNN en español al expresidente. Por primera vez van a ver el anticipo en video de esa nota, un par de minutitos. Pero te quiero preguntar sobre la libertad de expresión y Víctor Hugo y Navarro, que están hablando de que se acallan las voces. Y sobre lo que pasó en los Martín Fierro, pero con las perspectivas, después de haber vuelto de las vacaciones, si te miraste, si tenés alguna cosa no digo de la que arrepentirte, pero decir, bueno, quizás debería haber reaccionado de una manera, te lo quiero preguntar, ¿cómo no? Porque corresponde. Ningún problema, lo que quieras, Luis. ¿Vemos juntos este anticipo? ¿Cómo no? ¿Cómo sabemos que Argentina no está yendo otra vez a una crisis? Porque yo siento que maduramos, porque entendimos que teníamos que cambiar. Ahora nos propusimos hacerlo en 4 años, 5 años, y el mundo nos está acompañando. Si hay algo que hay que agradecer, Marcelo, es el acompañamiento que hemos tenido del mundo desde que tomamos el gobierno. ¿Cuál es su evaluación, presidente Macri, sobre el rol de Donald Trump hoy en el mundo? Que usted sabrá muy bien que es muy cuestionado, ¿no? Sí, él tiene una visión que no comparto, ¿no? Pero obviamente igual estamos en posiciones extremas contrarias. Estados Unidos es uno de los países que más se abrió al comercio internacional. Argentina estuvo aislada durante muchos años del mundo. Pero convengamos en que el presidente Trump se le parece mucho a la señora de Kirchner, ¿no? Un presidente complicadísimo con la prensa, un presidente con acusaciones severas respecto a su comportamiento, un presidente populista, proteccionista. Es más, no se me ocurre nada más distinto a él que a usted. ¿Cómo se llevan? No, yo me llevo bien. Realmente, tal vez soy el único que lo conoce de antes, de su vida anterior. Y la verdad que él ha demostrado un enorme interés y él se ha preocupado personalmente por los temas de la Argentina. Así que yo tengo que estar muy agradecido porque, insisto, en este último aporte que ha hecho Estados Unidos para la búsqueda del submarino realmente ha sido muy impresionante. Y eso también son gestos que demuestran una vocación de amistad muy grande. Muchísima gente pregunta si la señora de Kirchner debiera ir presa. Es lo que nos se dio la CNN. Son muy estrictos y puntillosos en eso. Seguro. Compartimos estos últimos minutos. ¿Cómo no? ¿Cómo ves estos 2 años del gobierno de Macri, Daniel? Yo creo que lo más importante es que había una bota sobre la justicia durante 12 años, ¿no? Como si fuera un resorte. Y ahora la bota salió y entonces nos asombramos, nos sorprendemos porque hay más de 60 causas judiciales en trámite. Y yo, mientras todo sea con el debido proceso, yo me alegro que los jueces se aceleren, se apuren, porque es una vergüenza que las causas por corrupción, como dijiste al principio, duren 14 años. Campagnoli, ¿cómo estos 2 años? Por lo menos de su ámbito. Yo tengo la esperanza de que todo va mejor. Siento que hay muchos cambios importantes. Coincido con este cepo que había en la justicia, que me parece que siempre es bueno que la justicia se expida. Es bueno que el juez Bonadío dicte un fallo, porque ahora todos podemos conocer el fallo, todos sabemos qué pasa y los imputados pueden apelar y llegar a una cámara. Me parece que las instituciones están empezando a funcionar porque vemos que, por ejemplo, en este tema previsional, que no es un tema mío, obviamente, pero como ciudadano lo veo,
Bueno, las cuestiones se discuten en el Congreso. Hay un bloque que piensa una cosa, otro que piensa otra, se discute y saldrá o no saldrá una ley producto de la discusión parlamentaria. Y eso yo no lo vi en los últimos 12 años. Julio. A mí me parece que es de Macri y de la sociedad recuperar la democracia. Yo cada vez que pienso o intento imaginar qué hubiera pasado con Scioli, me mete miedo en serio. Porque cuando uno ve hoy la justicia, se pregunta, ¿qué justicia hubiera existido del otro lado? Y esa pregunta no podemos dejar. La Argentina va a ser un país en serio cuando el gobierno cambie y la justicia sea la misma. Cuando vos podés decir, esto que pasa hoy hubiera pasado exactamente igual si Scioli era presidente. Entonces, el paso importante es que salimos de la idea del enemigo, eso se va achicando y se expande la cordura de los adversarios. Les agradezco a los tres haber compartido esta mesa, ¿eh? Me quedo un ratito más con Alfredo. Alfredo, ¿no está ya Víctor Hugo en la tele? ¿No está Navarro en la tele? Pero es que dejó de... ¿Se callan las voces, como dicen? No, yo no creo en ese sentido. Yo creo que el periodismo es muchas cosas, es un servicio público en manos privadas y cuando los mercados, cuando las audiencias empiezan a darle la espalda a determinados medios, todos estamos a tiro del rating, todos estamos a tiro de nuestras responsabilidades respecto de hacer, entre comillas, exitoso, no por generar rating a cualquier precio, pero el rating es un dato de que generamos o no interés con nuestro trabajo. ¿Víctor Hugo hacía o no hacía rating? Cuando la empresa privada... Sí, Víctor Hugo tenía rating, pero Víctor Hugo, por lo menos en cuanto a la decisión que ha tomado la empresa, es que no compartía los lineamientos generales de un grupo privado y, por supuesto, que tiene otros, como el grupo de Víctor Santamaría, para poder trabajar. Y seguramente, si ellos trabajan bien, hacen periodismo, aquí hay un espacio muy grande para medios de comunicación del kirchnerismo. Vos fíjate que Cristina sacó 3 millones de votos y en todo el país, referente del kirchnerismo, sacaron 5 millones de votos. A ese público hay que dirigirse profesionalmente, no elogiando todo lo que Cristina dice, chupándole las medias y criticando todo lo que hace Macri, pero haciendo un medio profesional, con sesgo y simpatía con el kirchnerismo. Deberían tener exitoso. Lo que pasa es que han confundido este trabajo tan noble de periodista con la militancia política. Entonces, si todo el tiempo están chupándole la media a Cristina, no se lo creen ni ellos mismos, ¿no? Alfredo, ¿te arrepentís de algo de lo que pasó en la noche esa en Martín Fierro? No, hay una pequeña cosa que corregiría si tuviese que hacer nuevo. Digamos, primero, no hice nombre, yo no nombré a ningún periodista, creí que correspondía dar una visión con nombre y apellido respecto de quiénes eran parte de los responsables de que tantos compañeros de trabajo quedaran en la calle, que eran Cristóbal López, la gente de electroingeniería, Sergio Spolky, gente que se ha enriquecido y ha hecho fortunas durante el kirchnerismo, y ellos son los responsables. Me preocupa que las víctimas, que son los trabajadores de prensa, no registren, no vayan a protestar a la casa, no le hagan escraches a la casa, sino que estén responsabilizando a este gobierno cuando fue aquel gobierno el que lo hizo. Por supuesto que este gobierno no tiene que mirar para otro lado, cuando hay gente sin trabajo, cuando hay medios de comunicación que se caen, debe buscar los mecanismos para tratar de mantenerlos, pero me pareció que había por lo menos un ocultamiento de parte de los grandes responsables de la crisis de los medios, que insisto, son los dueños de los medios de comunicación, que tomaron fortunas por parte del kirchnerismo y que básicamente se la quedaron ellos vaciando esos medios de comunicación. Esos son los grandes responsables de los problemas que hay. Eso fue lo que dije para equilibrar, y si tuviese que empezar de nuevo, tal vez lo dije en un tono demasiado elevado, soy apasionado, me caliento, me enojo, pero bueno, eso es lo que me ha traído hasta aquí, digamos, fui genuino, pero si tuviese que subir nuevamente al escenario, diría lo mismo, tal vez en este tono de voz, más tranquilo, más sereno, pero la verdad que, bueno, me dio mucha bronca lo que vi, esa visión tan cegada de la realidad, y eso de responsabilizar de la falta de trabajo a quienes no son los responsables y de ocultar a los verdaderos responsables. ¿Y la reacción de Diego cómo la sentiste? La reacción de Diego, qué sé yo, lo escuché a La Nata, lo escuché a Haddad, lo escuché a Alejandro Fantino, lo escuché a gente de tan distintos pensamientos, de decir que cualquier hijo hubiese reaccionado así cuando insultaban y agredían tan digamos, groseramente a su padre.
que por suerte sus grandes amigos, varios de sus amigos que estaban allí, Rolando Barbano, generaron que él frenara, y me alegro muchísimo porque obviamente no hubiese sido nada bueno que él tuviera una reacción agresiva ahí. Pero la reacción natural de la bronca, me parece que cualquier hijo haría eso con sus padres. Bueno, tenemos una final, ¿eh? ¿Cuál? River Boca dentro de... River Boca, River, salió campeón anoche, la Copa de Leche. Bueno, la Copa de Leche. Ah, tiraste la Copa de Leche. Bueno,